Cuando queráis. Mister, el pasado fin de semana esa derrota es muy concluyente, ¿no? Hombre, sobre todo la jornada en general ha sido negativa. La derrota fue dura, sobre todo porque fue en los últimos instantes, que eso siempre te afecta más, y sobre todo cuando el partido pues tuvimos ventaja 2 veces y tuvimos bastantes opciones de llevarnos algo más que un punto, porque con el 2-2 pues sí que pudimos haber hecho el gol que nos hubiera dado esos 3 puntos, que es la batalla que estamos peleando desde que en enero empezamos. Creo que es lo que buscamos, 3 puntos, y lo buscamos en Talavera y no los encontramos, pero creo que el equipo sí que tuvo muchas opciones. Es un poco la historia Pero ¿por qué no se consiguen? ¿Por qué no se remata la faena? Pues ahí está el acierto. Yo creo que lo que hablamos sobre todo era de bajar el número de goles recibidos, y eso sí que lo estamos haciendo, pero nos está costando también acertar cara a puerta. Creo que en Talavera pues hicimos 2 y si hubiéramos hecho más hubiéramos tenido muchas más opciones de victoria. Pero bueno, también el acierto, el jugar con esa peligrosa posición en la tabla de clasificación, pues hace que muchas veces no tengas esa confianza o esa tranquilidad para convertir tus oportunidades. ¿Te sorprendió el resultado de Asnar? Hombre, un 1-6 es un poco abultado para la dificultad que siempre esa pista tiene, y más este año. No estamos hablando de que el Triman sea un equipo que este año no esté rindiendo a un buen nivel, pero bueno, partidos que son raros y desgraciadamente nos ha tocado vernos afectados por un resultado de tercero. De todas formas, eso nos daría igual si hubiéramos ganado en Talavera. A partir de este momento no cabe otra que sumar de 3 en 3. Sí, creo que esa es nuestra pelea. El partido a partido, igual que hasta ahora era el discurso, pues sigue siendo el mismo. Esos 3 puntos, ahora ya buscamos los 3 puntos no para acercarnos, sino para dejar las cosas como estaban, porque lo que va en nuestra contra, y es lo que sabemos, es el tiempo, es el calendario. Menos jornadas, mayor necesidad de puntuar. Ahora mismo pues es la necesidad contra un rival que prácticamente lo tiene casi hecho la salvación, como es Marfil. David, el hecho de decir Santa Coloma tiene en buena línea, ¿no? No sé si destaca ese momento de forma del equipo, o tú crees que es buen equipo, o sea, que lo que está rindiendo ahora es realmente su nivel. No, sobre todo ellos nos están marcando el camino que debemos seguir, es ser fuertes en casa. Ellos, sus 3 últimos resultados positivos han sido en su casa, han ganado 3 partidos y han empatado 1, y con eso ya se han estabilizado en la tabla de clasificación, al puntuar que eso, ganaron Talavera, Segovia, de los últimos partidos han ganado en su casa Talavera, a Segovia, han empatado con Manacor, y eso les ha hecho hacer esos 7 puntos, porque fuera de casa sí que no están teniendo tantos puntos. Han hecho 1 victoria y 2 empates, por lo tanto no es un equipo como visitante que lo esté haciendo excesivamente bien, cosa que da igual, porque tampoco van a venir aquí a dejarse ganar. Para ellos esto es una oportunidad, para nosotros es necesidad, y para ellos es una oportunidad de hacer si ganan aquí saben que se salvan, entonces esperarán a que nosotros nos equivoquemos y jugarán con nuestra ansiedad y nuestros errores. Entonces el partido más está en nuestra cabeza que en lo que es la cancha estrictamente. Si nosotros controlamos las emociones, el hecho de tener esa necesidad, y lo que hacemos es que la necesidad nos ayuda a jugar con mayor intensidad y cometer los menos errores posibles, pues yo confío en la victoria. Hablaba antes, David, del tema de mejorar el rendimiento defensivo, que el equipo lo ha mejorado, sin embargo falta arriba, ¿no?
que no es cierto. ¿Vale? En ese apartado, supongo que lo que me ha hecho de menos es la protección de Jason, ¿no? Un jugador que vino para ser el máximo valor del equipo y que no está respondiendo. ¿Ha hablado con él esta semana? ¿Lo ves mejorando? ¿Cómo está? Sí, él está mejorando, ha mejorado en muchos aspectos del juego. Creo que sobre todo defensivamente ha mejorado de los primeros partidos a los últimos, pero le está faltando esa confianza del goleador. Pero yo creo que, como todo goleador, en cualquier momento puede aparecer. Ha hecho pocos goles, sí, durante todo el año, y desde enero pues no está en una media alta. Pero confío en que es un jugador que lo tiene y lo demuestra en todos los entrenamientos. Ahora solo falta que tenga esa tranquilidad, eso que hablamos, de que su cabeza no esté tan pendiente del gol, sino que el gol aparezca y coja de nuevo una racha buena. Y los dos como brasileños que acaban de llegar, como que llegaron ahora en enero, Rafinha y Ayrton, ¿cómo los ves acoplados? Parece que Rafinha mejor. Sí. Ya te digo que a nivel de juego no tengo muchas quejas. Creo que el equipo está rindiendo bien, está haciendo buenos partidos. Lo único que sí que es verdad que nos falta ese puntito no es suficiente, ¿verdad? El hacer buenos partidos para llevarnos los puntos. Hay que controlar muchas opciones y hay veces que realmente hay detalles que se nos han escapado y eso nos ha hecho perder puntos. Ayrton es un jugador que está rindiendo a muy buen nivel. Yo creo que lo que él no tiene es mucho gol, pero en casi toda la faceta del juego lo está haciendo bastante bien, tanto en recuperaciones como en pase, como en un jugador que sabe hacia dónde debe llevar el juego, elige bien las opciones. Y luego Rafinha no está acertando cara a portería porque tiene un gran disparo, pero no está acertado. Creo que también se deja un poco llevar por nuestra situación en la tabla y hay veces que sí que debe serenar un poquito su ansia de hacer gol. David, estás hablando de la ansia. ¿Tu equipo está realmente preparado para asumir la presión que conlleva estar en la situación que está en la tabla y salir de ella? Pues estamos en ello. Yo creo que esa es la mayor dificultad de este proyecto ahora mismo. Yo creo que nosotros tenemos que controlar esas emociones, el hecho de estar jugándolo todo cada fin de semana. Eso es la mayor pelea y eso es contra lo que nosotros intentamos que ellos luchen. Porque no tengo dudas de que como equipo y deportivamente el equipo tiene argumentos para salir de ahí abajo. Pero no solo hace falta esto, sino también hace falta que mentalmente y psicológicamente el equipo juegue tranquilo. Y eso lo único que lo podemos hacer es ganando 3 puntos, haciendo una victoria. Esa victoria balsámica que haga que todo se vea con otra cara y se sea más optimista. Si tenemos que estar mirando la clasificación cada cuarto de hora, no saldremos de ahí. El club está haciendo lo imposible porque mañana los aficionados se den cita en el pabellón. Se ha declarado el día del abonado. ¿Eso no es sumar presión a los jugadores, el verse con muchos aficionados en la cancha? Hombre, sí, sobre todo si esa afición, de lo que se trata es que vengan precisamente a animar y a que los jugadores den no el 100 sino el 110, y eso solo lo logra una afición como la de Cartagena. Creo que aquí en Cartagena ya lo hemos vivido muchos años. La afición pues ha llevado volandas a veces al equipo, de eso se trata, de intentar que la afición llene la bombonera y que ayuden a los jugadores a dar su mejor cara, y sobre todo como locales. Ya te he dicho que Marfil, por ejemplo, en sus últimos partidos en casa, con su afición, es cuando ha dado su mejor versión y ha hecho esos 7 puntos. Pues yo quiero lo mismo. Quiero que las gradas llenas, que la gente esté con el equipo a muerte y que demos nuestra mejor versión. ¿Y qué esperas de Marfil? Marfil, imagino que para ellos ya te digo que es un partido que es una oportunidad. El hecho de venir aquí con una buena cantidad de puntos, pues esperará nuestro rol. Es un equipo que se maneja bien